Well, if you have your Bibles this morning, Queremos invitarle a que abran sus Biblias en esta mañana, or your apps, sus aplicaciones o su Biblia. turn to Matthew chapter 27, Vamos a Mateo capítulo 27 and we'll be looking at verses 32 through 44. y hoy vamos a estar viendo el pasaje del 32 al 44. Matthew 27, 32 through 44. Mateo 27 del 32 al 44. The name of our message today is The Triumph of Jesus. Y el nombre de nuestro mensaje en el día de hoy es el triunfo de Cristo. And we're starting a series today. I'm calling it our Easter series. Nosotros en el día de hoy estamos empezando nuestra serie, le he llamado la serie de la Semana Santa. No sé si ya tenemos la imagen Selecna para ponerlo en la pantalla. And from today through Easter, Y a partir de hoy hasta el domingo de resurrección it's going to be our very last series in the book of Matthew. va a ser nuestra última serie del libro de Mateo. So we're finally coming to the end of the book of Matthew. Ya estamos llegando al final del libro de Mateo. We've been in the book of Matthew now for about 3.5 years. Hemos estado estudiando el libro de Mateo ya casi por 3 años y medio. We started in September of 2012, Comenzamos en septiembre del 2012 and now on April 3rd will be our final message of the book of Matthew. y el 3 de abril va a ser nuestro mensaje final de esta serie del libro de Mateo. And so we've come to, at the end of the book of Matthew, Y al final del libro de Mateo, the most important part, la parte más importante, the two most important events, los dos eventos más importantes, not only in human history, but in the scripture, in the Word of God. no solamente en la Biblia, pero también en la humanidad, en la historia de la humanidad, And that is the cross y es la cruz and the resurrection y la resurrección of the Lord Jesus del Christ. Señor Jesucristo. So as we've walked through the book of Matthew, Y nosotros hemos estado estudiando el libro de Mateo we've explored the teachings of Jesus. y hemos estado explorando las enseñanzas del Señor Jesús. We've witnessed his great miracles. Hemos sido testigos de sus grandes milagros. We've seen the way he lives and the way that he interacts with his disciples and with other people. Hemos visto la manera que Él se conduce, la manera que Él interactuaba con otras personas, la manera que Él interactuaba con sus discípulos. We've seen him feed the poor and care for those people who don't have anything else. Lo vimos como Él cuidaba, alimentaba a los pobres, aquellos que también carecían. And I don't know about you, but it's been such a blessing for me to see the Lord Jesus once again in such a new light. Y sabes, para mí, no sé tú, pero para mí ha sido de mucha bendición ver al Señor Jesús en esa perspectiva que lo hemos estado estudiando a través de estos años. But the two events that we're about to talk about in the next few weeks Pero estos dos eventos que vamos a estar hablando en estas 2 semanas, are the reason why he came to the earth. o en estas semanas, perdón, que van a venir, son la razón principal por la cual Cristo vino aquí a la tierra. It was his purpose to come to the earth and die on the cross, Y era su propósito el venir aquí a la tierra, el morir en la cruz, and then to rise from the dead y 3 days later. resucitar de entre los muertos 3 días If después. these two things didn't happen, Tú sabes, si estas dos cosas no hubieran sucedido, nothing else would matter. nada más importaría. None of the other things that he did would matter. Nada de lo otro que Jesús hizo hubiese importado. None of his teachings would matter. Ninguna de las enseñanzas de Jesús hubiesen importado. And we would not be able to sit here right now Y ni tú ni yo tuviésemos la oportunidad de estar sentados aquí en este momento if it were not for Si the no fact hubiese that he sido died on the cross por el hecho de que Él murió en la cruz and then he rose from the y dead. que resucitó. So as we come to the end, we come to the pinnacle, we come to the climax. Así que ahora que venimos al final del libro de Mateo, venimos como quien dice a esa cima, a ese clímax. Not only, as I said, not only of the book of Matthew, but of all of history. Y sabes, no solamente del libro del Mateo, pero de toda la historia. The most important event of all of history was the day that he died on the cross. El evento más importante de toda la historia, el momento en que Cristo murió en la cruz. And 3 days later when he rose Y from the 3 dead. días después resucitó de entre los muertos. The Old Testament
Sabes, el Antiguo Testamento prophesied about that day. profetizó acerca de ese día. I want you to keep your place in Matthew chapter 27, but we're going to come back to that. But let's look at Psalm 22. Continúen en Mateo 27, póngales una marquita allí, pero quiero que vayan conmigo a Salmos capítulo 22. 22. And I want us just to read that chapter together, and I want us to listen to what is being said. Y me gustaría que pudiésemos leer este capítulo juntos y que podamos escuchar lo que dice este capítulo. David wrote this psalm 1,000 years before the cross. David escribió este salmo 1000 años antes de la crucifixión de Cristo. He wrote this psalm 400 years before the cross as an execution technique was invented. Él escribió este pasaje o este salmo 400 años antes que se inventara el método de ejecución de la cruz. We're going to read through it now, and we'll continue to refer to it throughout the message today. Vamos a leer ahorita, pero luego a través del mensaje vamos a estar refiriéndonos a este pasaje. But this is a prophecy of what we'll see Matthew describing. Y esta es una profecía de lo que vemos That Matthew was describing. que Mateo estaba platicando. My God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Why are you so far from saving me from the words of my groaning? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Oh my God, I cry by day, but you do not answer, and by night, but I find no rest. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Yet you are holy, enthroned on the praises of Israel. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. In you our fathers trusted, they trusted, and you delivered them. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. To you they cried and were rescued. In you they trusted and were not put to shame. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. But I am a worm and not a man, scorned by mankind and despised by the people. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. All who see me mock me, they make mouths at me, they wag their heads. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: He trusts in the Lord, let him deliver him, let him rescue him, for he delights in him. se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Yet you are he who took me from the womb, you made me trust you at my mother's breasts. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. On you was I cast from my birth, and from my mother's womb you have been my God. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Be not far from me, for trouble is near, and there is none to help. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Many bulls encompass me, strong bulls of Bashan surround me. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. They open wide their mouths at me like a ravening and roaring lion. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted within my breast. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to my jaws. You lay me in the dust of death. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. For dogs encompass me, and company of evildoers encircles me. They have pierced my hands and feet. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. I count all my bones, they stare and gloat over me. Contar puedo todos mis huesos. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. I will stop there Y today. vamos a detenernos allí. Remember that was 1,000 years Y si pueden recordar, eso eran 1000 años
before the cross. antes de la cruz. Most of you know, you can hear the detail, you can see the accurate description of what happened at the cross. Y muchos de ustedes creo que pueden observar como el detalle de lo que sucedió en la cruz. And I want to encourage you as we're going through this series to meditate on Psalm chapter 22. Y yo quiero animarles a medida que nosotros vamos a estar en esta serie que se llama El triunfo de Jesús, Psalm- que nosotros podamos meditar en ese Salmo capítulo 22. Psalm 22 is not only a prophecy, ¿Sabes? El Salmo 22 no solamente es una profecía, but it's coming from the perspective of Christ. pero viene de la perspectiva de Cristo. If you want to know, we're going to talk about this more later, but if you want to know what Christ was going through as he was on the cross, Psalm 22 tells us. Y si ustedes quieren saber qué era lo que estaba pasando, como quien dice, por la mente de Jesús al ir a la cruz, Salmo 22 nos da ese panorama. If you want to know what he felt like, Psalm 22 tells us. Si nosotros queremos saber lo que él sentía, el Salmo 22 nos habla de eso. It was in the first person. Era en primera persona. So we'll continue to look at that throughout the series. Nosotros vamos a estar viendo esto a través de la serie que vamos a estar viendo. Let's return to Matthew chapter 27. Y ahora quiero que regresemos a Mateo capítulo 27. We're going to look at verses 32 through 44. Vamos a ver del 32 al 44. Mateo 27 del 32 al 44. Let's pray this morning. Y vamos a orar en esta mañana. Father, we ask you this morning that you would help us, Lord. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú nos ayudes. Lord, that you would help us once again as we approach a subject that many of us have heard many times. Señor, una vez más, a medida que estamos estudiando un pasaje que quizás muchos hemos escuchado varias veces, A subject that we know well. quizás algo que conocemos bien, Lord, give us a new revelation danos una nueva revelación, Padre, of what Christ did on the cross. de lo que Cristo hizo en la cruz. Help us to have a new understanding Señor, ayúdanos a tener un nuevo entendimiento and a new appreciation. y una nueva apreciación. Lord, I pray that you would guide my words. Señor, quiero pedirte que tú guíes mis palabras, Let them be your words and not mine. que sean tus palabras, que no sean mis palabras. I pray that you'd help us to open our hearts, our minds, and our ears. Oro, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos. Lord, we pray that you'd keep away distractions Señor, quita de nosotros cualquier distracción and that you'd help us to focus and hear your truth. y ayúdanos a enfocarnos a escuchar tu verdad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen and Amen. amen. As they went out, they found a man of Cyrene, Simon by name. They compelled this man to carry his cross. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. And when they came to a place called Golgotha, which means place of a skull, they offered him wine to drink mixed with gall, but when he tasted it, he would not drink it. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. And when they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Then they sat down and kept watch over him there. And over his head they put the charge against him, which read, "This is Jesus, the King of the Jews." Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Then two robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. And those who passed by derided him, wagging their heads, Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, and saying, "You who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. So also the chief priests with the scribes and elders mocked him, saying, "He saved others. He cannot save himself. He is the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him." De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar.
si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. He trusts God. Let God deliver him now if he desires him. For he said, I am the Son of God. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. And the robbers who were crucified with him also reviled him in the same way. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Now, did you notice how close the language was to Psalm 22? No sé si ustedes pudieron notar lo cercano o lo parecido que es este lenguaje al lenguaje que se encuentra en el Salmos 22. It was very clear that Matthew was making the point that Jesus' death on the cross fulfilled biblical prophecy. Y era muy claro que Mateo estaba haciendo un punto de que la crucifixión de Jesús fue profetizada en el Antiguo Testamento. But what I want to focus on today and in this series, Y lo que yo me quiero enfocar en este día y en esta serie, and this is why we call it the triumph of Jesus, y por eso le hemos llamado a esta serie El Triunfo de Jesús. because we need to understand and we need to realize that the cross was not a tragedy, it was a triumph. Porque nosotros debemos recordar que la cruz no fue una tragedia, pero fue un triunfo. Sometimes we make the mistake of talking, I think, too much about the pain that he endured, and we can have a tendency to see him, Christ, as a victim and feel sorry for him. Yo pienso que muchas veces nosotros nos enfocamos más en la parte del dolor, del sufrimiento, y quizás vemos a Jesús hasta cierto punto como la víctima al morir él en la cruz. And it is important to know what he did for us and to know how much pain he went through. Ahora es importante que nosotros sepamos lo que él hizo por nosotros. Es importante que nosotros entendamos el dolor por el cual él pasó por nosotros. What we have to understand that what Jesus did on the cross was a triumphant victory. Pero lo que sí debemos entender, que lo que Jesús hizo en la cruz fue una victoria, fue un triunfo. That what he did and the price that he paid and the pain that he endured and the rejection that he suffered was a victory for us. Lo que él hizo, el dolor que él sufrió, el rechazo por el cual él pasó, eso fue un triunfo y él lo hizo por nosotros. The cross was a triumph. ¿Sabes? La cruz fue un triunfo. His death was a triumph. Su muerte fue un triunfo. The grave was a triumph. La tumba fue un triunfo. And of course, his resurrection was a triumph. Por supuesto, su resurrección fue un triunfo. Amen? Amén. So we're going to talk about today the way that Christ, as he died on the cross, triumphed in three areas. Así que nosotros vamos a estar viendo la manera en que Jesús fue a la cruz y lo vamos a estar viendo en tres diferentes áreas. He triumphed at the cross. Number one, he triumphed at the cross in his innocence. Triumphed. Él triunfó en la cruz a través de su inocencia. Number two, Jesus triumphed at the cross in his endurance. La número 2, Jesús triunfó en la cruz en su perseverancia. Excelente. And number three, Jesus triumphed at the cross in his perfect fulfillment of Scripture. Número 3, Jesús triunfó en la cruz en el perfecto cumplimiento de las profecías acerca de él. Number one, Vamos entonces a ver el punto número 1. Jesus triumphed at the cross in his innocence. Jesús triunfó en la cruz en su inocencia. Verse 32. Vamos a ver el versículo 32. As they went out, they found a man of Cyrene, Simon by name, and they compelled this man to carry his cross. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Simon, this man Simon of Cyrene, probably was just passing by. He was from northern Africa, modern day Libya. Y cuando quizás esta persona, este Simón de Cirene, quizás era del área de Libia, quizás, And he el Simón de Cirene, was a Jew who was in the city of Jerusalem to celebrate Passover. y era un judío que venía a la ciudad de Jerusalén a poder estar celebrando las fiestas de la Pascua. Many people believe that he later became a believer. Muchas personas piensan que más adelante él se convirtió, vino a ser un creyente. But he probably had no idea Pero probablemente en este momento él no tenía idea alguna, when he went into Jerusalem that day cuando él entró en Jerusalén en ese día, that he would carry the cross of Christ. que él cargaría sobre sí la cruz de Cristo.
And oftentimes we like, again, and we have to be careful with this, but oftentimes we like to see Simon as the hero. Yo pienso que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces vemos a Simón de Cirene como un héroe. Because he carried the cross of Christ. Wow, porque él llevó la cruz de Cristo. So he's the hero. Entonces pensamos, bueno, Simón de Cirene es el héroe. It's amazing, even as Jesus is on his way to the cross, we're looking for someone else to make the hero. Y a veces, tú sabes, aun cuando era Jesús el que estaba en dirección a la cruz, siempre estamos buscando para ver quién más era el héroe aparte de Jesús. But I hope to try to change your perspective today. Pero yo espero en el día de hoy cambiar tu perspectiva. If that is your perspective. Si esa maybe es it tu isn't. perspectiva, claro. It was customary in the Roman times En los tiempos del Imperio Romano era costumbre en ese tiempo, during execution durante la ejecución, and the execution of the cross en la specifically, ejecución específicamente de la cruz, for the convicted person to carry the cross or the cross beam, not the entire cross, but the cross beam, que la persona a que habían sentenciado a la cruz llevara sobre sí esa, ¿cómo se llama? Esa beam, Beam, la viga, pala. una viga, Palo. la viga o la parte de la madera sobre su espalda. and so they would do that. But why did they do that? Ahora, la pregunta es por qué ellos hacían eso. Just to create more suffering and pain? ¿Será que eso era para crear más sufrimiento a la persona en vano? No, it actually signified No, pero esto significaba that the person who was carrying the beam was guilty of their crime. que la persona que llevaba sobre sí esa viga era culpable de su crimen. Everyone who knew, everyone who was watching understood that as the person carried the beam through the streets, they were heading to the cross, they were guilty as charged, they were going to be executed. Y todas las personas, cuando veían a la persona que llevaba sobre sí esa viga, caminando por toda esa área, las personas sabían él es el que es el culpable de ese crimen que cometió y por eso le está llevando eso y va a ir a pagar por su culpa. So in Jesus' case, Pero en el caso de Jesús, he doesn't carry the beam él no llevó la viga because he wasn't guilty. porque él no era culpable, He was innocent. él era inocente. Simon, Ahora, Simón, who represents all of us, que Simón nos representa a todos nosotros, far from being the hero, y lejos de ser el héroe, él demonstrates demostró who should have been carrying the cross. quién era el que tenía que realmente llevar la cruz sobre sus espaldas. Humanity, La humanidad, who deserved to die on the cross. que era quien merecía morir en la cruz. Humanity, La humanidad. who deserved to pay the price for our own sins. Nosotros que merecíamos pagar el precio por nuestros propios pecados. You and I. Tú y yo. Now, the thing that is so incredible to me about this Ahora, ¿sabes? Lo que es increíble para mí en todo esto is God's attention to detail es la atención de Dios en cada detallito of preserving the innocence of de Christ. preservar la inocencia de Cristo. There's nothing anywhere in the written record that can be seen to show him as guilty of any crime. No hay nada escrito o relatado que muestre que Jesús fue culpable Because de he cualquier cosa o de cualquier acto, porque él no fue culpable. No symbolism is there in his story to say, look, he's guilty. No hay ningún símbolo que la gente pueda decir, mira, él fue culpable. We saw that and kind of in review. We saw that in his 6 trials. Nosotros pudimos observar eso. Como forma de repaso, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos de los 6 juicios? And in none of those trials could they find anything to charge against Christ. He was innocent. No, they could find no witnesses to bring anything against him. En ninguno de los juicios que nosotros estuvimos estudiando, ellos pudieron encontrar que Jesús era culpable de nada. No encontraron ningún testigo, es más, se inventaron testigos para mentir, pero no encontraron ninguna culpabilidad en Cristo. And they brought him to Pilate. Y ellos lo trajeron a Pilato. And what did Pilate say? ¿Y qué dijo Pilato? Pilate confirmed his innocence. Pilato confirmó la inocencia de Cristo. Pilate said, the man has done nothing wrong. The man is innocent. Pilato dijo, este hombre no ha hecho nada malo, este hombre es inocente. Pilate confirmed with his own words that Jesus was innocent. Y Pilato con sus propias palabras, él confirmó que Jesús
fue inocente, era inocente. He sent him to the cross because he was a coward, because he didn't want to be in trouble with Caesar. Él lo envió a la cruz simplemente porque era un cobarde, no quería estar en problemas con el César y por eso fue que él envió a Jesús a la cruz. The Jews, yes, they accused him of blasphemy. Sí, los judíos lo acusaron de blasfemia, But Jesus had been proving the entire time he was on the earth that charge wasn't true, because he wasn't claiming to be God. He was God. y ahí nosotros también podemos ver que eso no fue una blasfemia, porque Jesús no estaba diciendo simplemente que él, no era una blasfemia decir que era Dios, porque simplemente él era Dios. And when they find an empty tomb, they have another proof that he was God. Y luego cuando encontraron la tumba vacía, ellos encontraron esa otra prueba, que él es Dios. So he's not guilty of blasphemy. Entonces él no fue culpable de blasfemia, He's not guilty of anything. él no fue culpable de absolutamente nada. Even in verse 37, let's read verse Ahora 37. fíjense el versículo 37, aún allí. And over his head they put the charge against him, which read, "This is Jesus, the King of the Jews." Versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. So this is the official charge, the official accusation that was over his head as he died on the cross. Esta fue la acusación oficial que ellos pusieron sobre la cabeza de Jesús. He was the King of the Jews. Dijeron, este es Jesús, el Rey de los judíos. That's not a crime. Eso no es un crimen. His innocence was preserved. Su inocencia fue preservada. In fact, the very inscription that was supposed to call him a criminal, called him what he really was, the King of the Jews, the Messiah of the world. De hecho, esa acusación que tenía que, como quien dice, hacerlo ver como el criminal, realmente se refiere a Jesús por quien es él. El Rey de los judíos, el Rey de todos. The Jewish leaders were frustrated with the fact that was the inscription. ¿Sabes? Los líderes judíos estaban enojados, frustrados por la acusación o la inscripción que ellos le pusieron a Jesús en la cruz. They said to Pilate, "Take that down. Y ellos le dijeron a Pilato, oye, quítale esa acusación, quítale eso que dice el Rey de los judíos. Don't put that he was the King of the Jews, put that he claimed to be the King of the Jews." No pongas allí, este Jesús, el Rey de los judíos, pon allí, este Jesús, el que se decía ser el Rey de los judíos. And Pilate said, "No, what I've written, I've written." Pilato dijo, no, lo que yo escribí ya está escrito. That was it. Y ya, ahí fue todo. It claimed for all time that Jesus really was, and the King of the Jews meant that he was the Messiah, the Jewish Messiah, the Savior of the world. Y esto, el Rey de los judíos, tiene que ver con que Jesús era el Mesías prometido. Tiene que ver esa connotación con eso. Now, why is it so important that his innocence, his pure, spotless innocence, was preserved to the very end? Why? Ahora, ¿por qué será que era tan importante que su inocencia fuese preservada hasta el final de sus días aquí en la tierra? ¿Por qué? It's very important that when he got to that cross, he was still completely and totally sinless and pure and spotless. Es muy importante que hasta el punto que él llegó en la cruz, su inocencia, su vida fuera completamente sin mancha alguna. Why? ¿Por qué? Let's look at 2 Vamos a ver. Corinthians chapter 5, Segunda de Corintios capítulo 5, really quick. Verse 21. versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Let me read that again. For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. He knew no sin.
Sabes, él no conoció pecado. If he had known sin, he could not be the perfect sacrifice, the spotless Lamb of God. Si él hubiera tenido pecado, entonces él no hubiese sido el cordero sin mancha inmolado de Dios. And we could not obtain our righteousness through him. Y no hubiésemos nosotros obtenido nuestra justicia a través de Jesús. Because we could never depend on our own righteousness. Porque, sabes, nosotros no podemos jamás depender de nuestra propia justicia. It had to be his righteousness, Tenía que ser la justicia de Cristo. or there's no salvation. O si no, no hubiese habido salvación. You know, Jesus endured to the very end in his purity. ¿Sabes? Jesús resistió hasta el final en su pureza. The Bible says that Jesus was tempted like everyone else, like every other man, Y la like Biblia every habla- other human being. De que Jesús fue tentado como todos nosotros, como todos los seres humanos. He could have sinned, Él pudo haber pecado, especially during these moments of intensity where he never even lashed out in anger. All the mocking and all the beating and everything that he went through. especialmente en estos días finales de Jesús aquí en la tierra, donde Él fue rechazado, se burlaron, lo maltrataron, lo abusaron, y Él no reaccionó en ira o en enojo en contra de esa gente. And we'll see how intense it gets here in a few minutes. Y en unos minutos vamos a ver lo intenso que se puso esto. But he remained pure. Pero Él permaneció puro. Number 2, Jesus triumphed at the cross in his endurance. La número 2, el punto número 2 es Jesús triunfó en la cruz en su resistencia. He triumphed at the cross in his endurance. Jesús triunfó en la cruz en su resistencia. There are two ways that he endured, two things that he endured. ¿Sabes? Hubo dos cosas que Él resistió. He endured incredible emotional pain, Él resistió un dolor increíblemente emocional and he endured incredible physical pain. y Él resistió un dolor muy grande físicamente hablando también. And we're going to talk about both. Y vamos a hablar de ambos. But I want to just suggest to you this morning that usually we focus almost entirely on the emotional pain. Y yo pienso que a I'm veces sorry, on the physical pain. nosotros nos enfocamos más en el dolor físico de Jesús. But you know, the Gospels don't spend that much time talking about the physical pain. Pero ¿sabías tú que los evangelios no se enfocan tanto en el dolor físico que Jesús pasó? Especially Matthew. Especialmente Mateo. As you read this passage, you can see that Matthew spends almost the entire time talking about the people who were mocking him, the rejection that he was receiving, the emotional pain that he was enduring. Y si nosotros podemos observar el relato de Mateo, podemos ver que él se enfocó mucho en lo que las personas estaban haciendo de la burla, el rechazo, que se estaban, el bullying, como decimos ahora, hoy en día, que le estaban haciendo a Jesús. And as we see, he went through every kind of humiliation, every kind of rejection you can possibly imagine. Y Jesús pasó por todo tipo de humillación, por todo tipo de rechazo que nosotros quizás no entendemos o no nos podemos imaginar eso. I think it's very important for us to understand that to really talk about what he went through emotionally. Entonces yo creo que es importante que nosotros platiquemos de lo que Jesús pasó hablando emocionalmente. Most of us, if not all of us, will never endure the physical pain he endured. We can't relate to it. La really. mayoría de nosotros jamás resistiría el dolor físico por el cual pasó Jesús. Es más, no podemos entenderlo porque no lo vamos a pasar. It was just so far beyond anything that humanly we can even put into words. ¿Sabes? Es mucho más allá que con palabras aquí humanas, nosotros ni siquiera podemos describir el dolor por el cual él pasó. But every single one of us knows the pain of rejection. Pero yo pienso que cada uno de nosotros ha conocido en un punto u otro el dolor del rechazo. Every one of us knows what it's like to be laughed at, to be made Todos en fun of, algún to be punto rejected. hemos pasado por las burlas, por ser rechazados. And every one of us knows what it's like to be rejected by the people that we love the most. Y todos sabemos hasta cierto punto y entendemos lo que es ser rechazados por aquellas personas que quizás amamos más. Jesus was rejected by his own people. Jesús fue rechazado por su propio pueblo. And Jesus was absolutely innocent, had never done anything wrong, yet he was still rejected. Nuevamente Jesús completamente inocente en todo lo que él hizo.
But he wasn't just rejected, he was laughed at, he was mocked, he was made fun of. Pero no solamente lo rechazaron, se rieron de él, se burlaron de él. In verse 35, let's look there. It says, "And when they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots." Vamos a ir al versículo 35 de Mateo 27 nuevamente. Dice, y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes. Now, many translations say that it was a tunic that they divided. Algunas personas, algunas traducciones de la Biblia dice que fue su túnica, que era una túnica que se repartieron. But many scholars believe that that's an incorrect translation. It wasn't a tunic or an outer garment, it was the undergarment, his undergarments. Y muchos estudiosos de la Biblia hablan y comentan de que no fue su túnica, no fue su vestido externo, más bien fue su ropa interior. Now, what does that mean if they were dividing up his undergarments? Ahora, ¿qué significa esto de que ellos estuviesen repartiendo entre sí sus vestidos, su vestido o su ropa interior? That means he was on the cross completely naked. Eso significa que él estuvo en la cruz completamente desnudo, As most people were during those times. como la mayoría de las personas o de los criminales en ese tiempo cuando los crucificaban, a ellos los crucificaban desnudos. The humiliation Así que pueden imaginarse la that he must have humillación felt. por la cual Cristo pasó. Verse 38. Versículo 38. Then 2 robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. A man who was completely sinless, completely innocent, was crucified as a common criminal among criminals. Un hombre que fue completamente inocente, fue crucificado como un criminal común. And remember, they set Barabbas free. Y si ustedes recuerdan, antes de que Cristo fuera a la cruz, el pueblo había decidido liberar a Barrabás. So they think that these 2 robbers who were on either side of Barabbas, side of Christ, were part of Barabbas's band of criminals. Algunos piensan que estas 2 personas que estaban al lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús, eran parte, como quien dice, de la banda de Barrabás. Verse 39, and those who passed by derided him, wagging their heads. Versículo 39. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. And saying, you who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the Y cross. diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. So there were people walking by, passing by, coming in from the Jewish countryside to celebrate the Passover. Así que venían personas, judíos que venían de las afueras de Jerusalén y que pasaban hacia Jerusalén. People who had maybe even come from other countries. Personas que quizás habían venido de otros países. Jews coming in to celebrate the Passover. ¿Recuerdan los judíos que venían a celebrar la Pascua? Ellos venían de otros países. People who had no idea what had been happening in Jerusalem. Y personas que quizás no tenían idea alguna de lo que había sucedido en Jerusalén. People who had no idea that Jesus had been sentenced to crucifixion. Personas que no tenían idea de que a Jesús lo habían mandado a ser crucificado. But when they walked by Pero cuando pasaban al lado de and they Jesús saw this man being ridiculed by a crowd of people, y veían a este hombre allí en la cruz siendo ridiculizado por una multitud de personas. and these were religious, devout people. Y estas eran personas, los que estaban haciendo esas burlas, que eran personas líderes religiosos. Not leaders, but just religious people. O personas religiosas. That's why they were coming into the city in the first place. Estas personas era por la razón por la cual ellos venían a Jerusalén, porque eran muy devotos, muy religiosos, To celebrate the Passover. y ellos por eso iban acá a celebrar la Pascua. But when they saw a man who was dying on the cross being mocked, Pero cuando vieron a este hombre allí en la cruz siendo burlado por las otras personas, they didn't say, that's not fair, that's not right. They didn't have pity on him. They joined in. estas personas no dijeron, oye, no es justo, no se burlen de él. No, ellos
se incluyeron entre la gente que se burlaban y empezaron a burlarse, a injuriar también a Jesús. It reminds me of when I was a kid in school, when there was a fight out in the schoolyard. O sea, esto me recuerda cuando yo estaba creciendo en la escuela y había quizás una pelea entre chiquillos, pues ahí en la escuela. And all the kids would run out. We want to see the fight. Todo el mundo cuando había una pelea, no sé en sus tiempos, pero todo el mundo se acercaba para ver la pelea. And we hoped that none of the teachers noticed because we wanted to see blood. Y queríamos que los maestros no se dieran cuenta porque queríamos ver sangre. Because that's what we are as human beings. Porque eso es lo que nosotros somos como seres humanos. And so these men joined in. Así que estos hombres que venían a Jerusalén y pasaban, también se unieron a la gente que estaba injuriando, a la gente que estaba burlándose de They mocked Jesús. his deity. Ellos se burlaron de la deidad. They said he could de come down Jesús. off the cross. Y empezaron a decir, tú dijiste que tú puedes destruir el templo y en 3 días lo reedificas. If he can rebuild the temple, come down off the cross. Y si es así, entonces, ¿por qué no te bajas de esa cruz? What's the matter with you? ¿Qué te pasa a ti? You said you could save all these other people with your miracles. Now you can't save yourself. Tú dijiste que tú puedes salvar a toda esta gente de los milagros que tú haces y ahora tú no te puedes salvar a ti mismo. The irony is, he could have saved himself. La ironía es que él sí se podía salvar. He a sí could have mismo. reached over and pulled those nails out of his wrists and got right down off that cross. Él podía en ese momento salir de la cruz y estar allí con ellos, en el medio de ellos. Así de sencillo. He could have snapped his fingers and obliterated all those people. Él en un charrasquido de sus dedos, él pudo fulminar a esas personas. But they made fun of him. They mocked him. Pero ellos se burlaron de él. And it wasn't only just the passerbys that mocked him. The people who passed by. Y sabes, no solamente era la persona que pasaba al lado de la cruz los que se burlaron de él, But the religious leaders continued to mock him in verse 41. pero luego los líderes religiosos en el versículo 41 continuaron burlándose de él. So also the chief priests with the scribes and elders mocked him, saying, he saved others, he cannot save himself. He is the king of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him. Versículo 41. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. He trusts in God. Let God deliver him now if he desires him, for he said, I am the Son of God. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. See, the Jewish conception was that the Messiah was supposed to be strong and mighty and powerful. ¿Sabes? El concepto de los judíos era que el Mesías tenía que ser fuerte, que el Mesías tenía que ser poderoso. If the Messiah is weak and dying on the cross, Pero si el Mesías era débil y estaba muriendo en la cruz, he can't be the Messiah. entonces no puede ser el Mesías, decían ellos. So they refused to believe. Así que ellos se rehusaron a creer And they mocked him and made fun of him. y se burlaron de él. And to endure that, can you imagine having people tell you, mocking you and telling you you can't do something that you could actually do? Ustedes pueden imaginarse que alguien se burle de ustedes de algo que tú de verdad sí puedes hacer. Can you imagine being rejected by the people that you had given all your energy to, all your time to, you had poured your life out for 33 years, your people, and they rejected you? Imaginarse 33 años, él dando de su vida a este pueblo y las personas lo rechazaron al final de sus días aquí en la tierra. Most of us, and I speak for myself when I say this, have very little tolerance for rejection. Yo hablo de mí, pero yo pienso que muchos de nosotros tenemos una tolerancia mínima con el rechazo. Just a very small amount. Una tolerancia bien pequeña. If someone doesn't smile at me after church or shake my hand, I go home and I'm upset. Si alguien de repente no me sonrió o no me saludó, no me dio la mano en el domingo, llego destrozado a casa. Now, I know all of you have much more capacity to deal with rejection. Pero yo sé que la mayoría de ustedes tienen más tolerancia que eso, ¿verdad? Cuando se trata de rechazo. The point is, rejection is difficult. Pero el punto es
es que el rechazo es difícil. Take whatever small amount of rejection that we usually go through, that we consider to be so great, and multiply that by thousands, and you'll begin to know what Jesus went through. Quiero que te imagines el momento de mayor rechazo que tú has pasado. Ahora multiplica eso por 1000. Quizás eso es una idea de lo que pasó Jesús So en ese rechazo. every single person is covered in this. Y sabes, cada persona fue cubierta en esto. The passerbys, the people who didn't even know what was going on, rejected him and Las mocked him. personas que pasaban, que ni lo conocían, ni sabían quién él era él y por qué estaba allí, lo rechazaron, se burlaron de él. And mocked him. The religious leaders mocked him and rejected him. Los líderes religiosos lo rechazaron, se burlaron de él. Verse 44, and the robbers who were crucified with him also reviled him in the same way. Miren lo que dice en el versículo 44. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Even the people who had already been punished for their crime, still, as they're suffering and dying on the cross, Aún aquellos que habían sido sentenciados realmente por lo que lo merecían, que habían cometido ese crimen y estaban pagando por su crimen allí en la cruz, Think about ellos that. también rechazaron a Jesús. think about that for a minute. Ustedes pueden pensar en eso en un minuto. As we're going to talk about here in a few moments, the pain was unbearable. Y ahorita que vamos a hablar de que ese dolor era un dolor que no se podía soportar, era insoportable. And these men were dying on the cross, fighting for every breath that they breathed. Y estos hombres, al lado de Jesús, peleando, tratando de dar esos últimos respiros ahí clavados en la cruz. And yet still, fighting between breaths, they were breathing out mockery Y toward aún Jesus. ellos, peleando ahí, suspirando en su dolor de lo que estaban pasando, lo que decían eran injurias y burlas de Jesús, acerca de Jesús. Now, of course, we know that later on in the story, one thief Por supuesto, repented. muchos conocemos más adelante en la historia que uno de estos ladrones se arrepintió. And Luke tells us that story. Lucas nos platica de esa historia. But the reality of the matter is that what happened at the cross was not like Hollywood likes to present it. Pero lo importante es que nosotros entendamos que lo que sucedió en esa cruz no es lo que nos presenta Hollywood. There weren't anyone there at that moment trying to comfort Jesus, trying to help him. They weren't. No hubo nadie que estuviera allí tratando de consolar a Jesús. Nadie. Everyone was mocking him. Todos se burlaban de él. All the disciples had left him except for John. Sus discípulos todos habían huido excepto por Juan. And we can probably guess that based on John's testimony, John had taken Mary and left as well. Y en base al relato de Juan, nosotros podríamos deducir que Juan también se había llevado a María y se habían ido de allí. Because it said he took her to his home. Porque dice ahí en la palabra que él se la llevó a su casa. When he was dying on the cross, he was receiving no comfort. Cuando Jesús estaba muriendo en esa cruz, él no recibió ni un consuelo. When the Savior died, the very people he was dying for mocked him, spit in his face, rejected him. Cuando el Salvador estaba muriendo, su propio pueblo lo rechazó, su propio pueblo se burló de él, lo injurió, lo escupieron, lo abusaron. That's what he went through Eso es lo que él pasó emotionally. emocionalmente. Now let's talk about the physical pain. Y hablemos de la parte física. When they took Jesus, when they first took him to the place of Golgotha, Cuando ellos llevaron a Jesús a este lugar de Gólgota, the crossbeam esa viga de la cruz and the actual upright beam, y esa otra viga vertical de la cruz, they would be used over and over and over again in crucifixions. eso se usaba una y otra vez en la crucifixión. So you can imagine the blood of many people was in that wood on the cross. Así que pueden imaginarse que en esa cruz, en esas vigas, la sangre de otras personas
que habían sido crucificadas anteriormente estaba allí. The whole area was covered with flies. Toda esa área cubierta de mosca. And the cross could have even been, the wood could have even been infested with bacteria. Y es posible que también la cruz estaba llena de bacterias. Now remember that as Jesus came to the cross, Ahora recuerden que cuando Jesús estaba acercando a la cruz, and we remember this from a couple of weeks ago, his torture had already begun. ya y como lo vimos hace unas semanas atrás, ya la tortura de Jesús había comenzado. He had already been scourged. Ya él había sido torturado y latigado. Remember, his back was broken, his skin was torn completely, in many places to the bone. Y si ustedes recuerdan cuando hablamos, ya su piel había sido rasgada, lo habían golpeado en su espalda, quebrado quizás algunas costillas. Now o at this huesos. point, his body, his back probably, the blood probably had begun to coagulate. En este punto es probable que la sangre ya estaba coagulándose. Some of you medical students know that's what happens after the blood it begins to get thicker. Y ustedes saben cuando alguien los golpea, y más que tenemos algunos aquí médicos presentes, que la sangre empieza a endurecerse. Well, they took his back, it had been so ripped to pieces, and they slammed it down on that rough, bacteria-infested wood. Y ellos entonces agarraron allí su espalda y lo pusieron en contra de esa cruz, de esas vigas que quizás ya estaban llenas de bacterias. Can you imagine? All those wounds would have been ripped open again. Pueden imaginarse entonces todas esas heridas que ya estaba coagulándose la sangre, nuevamente al ser golpeado, nuevamente rasgándose las heridas. The pain that he would have endured. El dolor que él estaba pasando. And then they took his hands, his wrists, Y luego ellos tomaron sus muñecas de sus manos. and they didn't nail through the hands, they nailed through the wrists. Bueno, muchos saben, él no fue clavado en la mano, él fue clavado aquí, en la muñeca. Because the hands weren't strong enough to Porque hold up the body. La mano no es lo suficientemente fuerte para poder sostener el cuerpo. But right here in the wrists Pero aquí, en lo que es la muñeca del brazo, is a bundle of nerves that lead to the hand. hay una cantidad de nervios que lleva a las manos. And the nails were driven through a bundle of nerves. Y estas... They were driven los through a bundle clavos, of nails. entonces cuando lo clavaban, estaban allí traspasando esa cantidad de nervios que tenemos aquí nosotros. Now, I don't know if any of you have ever had a toothache. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un dolor de muela. ¿Alguien ha tenido un dolor de muela? Sometimes you have, the reason why a toothache hurts so bad is because the nerve is so raw. Y la razón por la cual duele mucho es por los nervios que están quizás infectados. One tooth Un diente that has one nerve que tiene quizás un nervio, que no sé can cuántos nervios cause tiene, such pain that we're on the floor. y puede causar tanto dolor que uno está estancado y en cama y postrado en el piso. Jesus had the nails driven through bundles of nerves. Pero Jesús, esos clavos le traspasaron muchos nervios en Shot. esa área de la muñeca. Pain through his entire body. Así que pueden imaginarse el dolor que esos nervios entonces daban a todo su cuerpo. Then when they lifted him up and they put him into on the cross, Y luego cuando lo levantan a él y lo ponen allí en la cruz, now his real battle to survive began. ahora ahí su batalla para sobrevivir comenzaba. Because death of crucifixion would be death of asphyxiation, of suffocation. Porque esa muerte a través de la crucifixión es una muerte de sofocación. Empiezas a perder la respiración. But it Te ahogas. was a slow death. Y era una muerte lenta. Some people would last on the cross for 4 or 5 days. Hay veces que las personas duraban en la cruz por 4 o 5 días. Because what would happen is the way that you would be positioned on the cross, Porque lo que sucedía que era la manera en que tú eras posicionado en la cruz. you'd have to pull your body up in order to breathe. Para poder respirar, tú tenías que levantar tu cuerpo para poder respirar.
That was the only way you could get oxygen into your lungs. Era la única manera que podías tener algo de oxígeno para tus pulmones. So every time he had to pull his body up the cross, Así que cada vez que él tenía que levantar su cuerpo ahí en la cruz, it put pressure again on the nails and pulled against the nails of the esto nerves. nuevamente traía presión en los clavos que él ya tenía en sus brazos, en sus pies. And all of his wounds were scraping against the cross. Y todas esas heridas que él tenía en la espalda nuevamente se raspaban allí contra la madera. And what would and just to get a breath. Y solamente para tener un respiro. So however often you have to take a breath, every ¿Cuántas 2 veces tú seconds tienes or que 3, respirar? 10 seconds, whatever it is. Cada 10 segundos, cada 2 segundos. No sé qué tiempo He tenemos was que respirar. experiencing excruciating pain. Así que él estaba experimentando un dolor que no se puede aguantar. He didn't just hang there and wait to die. He Él no experienced solamente- momentary, excruciating pain continuously. Él no solamente estuvo allí tranquilo esperando a morir, no. Era un dolor continuo que él estaba pasando allí hasta su muerte. And the lungs would, because you were unable to get all of the carbon dioxide out of your lungs, Y como él en esa posición que estaba, no podía sacar todo el dióxido de carbono, your lungs would fill up with fluid. entonces poquito a poquito los pulmones empezaban a llenarse de líquido. Now, in addition to all that, people would lose their bodily functions. They would execrate upon themselves. Aparte de todo eso, las personas ya entonces no podían ya contenerse, se orinaban o también tiraban el excremento. They would be covered by flies, with Estaban flies. por toda esa sangre cubiertos de moscas. Vultures would swoop in. Incluso también los gallinazos pasaban, las aves rapaces pasaban también. It was an unimaginable torture, unimaginable death. ¿Sabes? Esta fue una muerte de mucha tortura, una muerte que nosotros no nos podemos imaginar. But Jesus endured it. Pero Jesús la resistió. How did he respond? ¿Cómo él respondió? How did he respond? ¿Cómo él respondió? Well, he responded in 2 ways, with his actions and with his words. Él respondió de 2 maneras. Él respondió con sus acciones y él respondió con sus palabras. Verse 34. Miren lo que dice el versículo 34. They offered him wine to drink mixed with gall, but when he tasted it, he would not drink it. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. So, remember all the pain we just discussed that he was enduring. Quiero que mantengan en mente todo el dolor que acabamos de describir que él estaba pasando. What would happen oftentimes is a family member or someone might be there close to the cross, and they would take a cup of wine. Y lo que sucedía era que generalmente una persona cercana a la persona que estaba clavada en la cruz estaba allí para darle un trago de vino. And they would mix into it hemlock or some kind of poison. Y ellos lo mezclaban con algún tipo de veneno. And the reason they would do that is because if they gave it to the person, the victim, it would lessen their pain. Y la razón por la cual ellos hacían esto era que eso disminuía el dolor de la persona que estaba clavada en la cruz. And of course, the soldiers wanted to continue to mock him, so they threw gall into it. Así que los soldados, por supuesto, ellos se querían seguir burlando de Jesús y ellos le pusieron hiel al vino. And we often think, oh, he spit it out because it tasted bad. Y nosotros quizás pensamos que él lo escupió porque sabía mal. But he spit it out because it would have lessened his pain. It would have made his pain more bearable. Pero la razón por la cual Jesús escupió ese vino con hiel, con el veneno ese, era porque él no quería que su dolor fuera menos. He refused to have his pain eased. Él rechazó que se alivianara su dolor. That's how he responded. Y esa es la manera que él respondió. He had an opportunity Él tuvo una oportunidad to suffer less, de sufrir menos and he refused y él la rechazó for you and for me. por ti y por mí. That's why he did it. Es por eso que él lo hizo. Amen. Amén. Now, that's one thing that he did in actions. How did he respond in words? Esa es una de las maneras que él respondió en su acción. ¿Y cómo él respondió en sus palabras? Now remember, before we turn to this verse, Antes de ir a ese versículo, quiero Just que recuerdes remember everything we've talked about.
todo lo que nosotros hemos hablado. Remember the people. Recuerden la gente, recuerden las personas que se estaban burlando. Remember the physical pain. Recuerden el dolor físico. Remember the injustice. Recuerden la injusticia. The very first words that come out of Christ's mouth on the cross. Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús Let's look at Luke al chapter, estar en la cruz. Vamos a ver cuáles fueron. Luke chapter 23, Esto se encuentra en Lucas capítulo 23, verse 34. 24. Lucas capítulo 23, versículo 24. 34. 34, versículo 34. 23, verse 34. Lucas 23, 34. And after everything Jesus endured, all the pain and all the mockery, Después de todo lo que Jesús había pasado, el dolor, todas las burlas, las injurias, this is how he responded. esta es la manera que él respondió. Father, forgive them, for they do not know what they do. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they know not what they do. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. This is Jesus. Este es Jesús. This is our Lord and Este es Savior. nuestro Señor y Salvador. He did all of this. ¿Sabes? Él hizo todo esto. Of course he would say, forgive them. That was the reason why he was dying on the cross. Por supuesto, Él dijo, perdónalos. Esa fue la razón por la cual Él murió en la cruz. So that we could be forgiven. Para que tú y yo pudiésemos ser perdonados. But many scholars think that at that moment, Muchos estudiosos piensan que en este momento Jesus knew Jesús sabía that if he didn't ask his Father to forgive them, que si Él no le pedía al Padre que los perdonara, his Father would have destroyed them. su Padre los hubiese destruido. He would have given them what they deserved. Les hubiera dado su merecido. That he had to step in and intervene Que Él tuvo que pararse delante del Padre e intervenir for the very lives of the very people who were murdering him on the cross. por la vida de las personas que estaban burlándose de Él. His words were, Father, forgive them. Sus palabras fueron, Padre, perdónalos. And lastly, Jesus triumphed at the cross by fulfilling Scripture. El último punto que veremos en esta mañana es que Jesús triunfó al cumplir las profecías. You see, Jesus endured to the very end. Tú sabes, Jesús resistió hasta el final. He completed his mission. Él completó su misión. He did what he was sent to the earth to do. Él hizo lo que a Él se le mandó hacer aquí en la tierra. And he fulfilled Scripture. He fulfilled Psalm 22, as we've already looked at. Él cumplió las Escrituras, cumplió Salmo 22 como lo vimos hace un ratito. He fulfilled Isaiah chapter 53. Cumplió Isaías capítulo 53. What's the point? ¿Cuál es el punto? The point is that he did it. He finished his mission. We'll talk about his very death next week. El punto es que Él lo hizo. Él cumplió las profecías que se habían hablado acerca de Él. Y en la próxima semana vamos a hablar de su muerte. He never stopped. He never gave in. He never quit. He never gave up. Él nunca se detuvo. Él nunca se rindió. Now, what's our takeaway this morning? ¿Y qué podemos nosotros llevarnos hoy en esta mañana de lo que hemos escuchado? What can we apply? ¿Qué podemos nosotros aplicar en esta mañana? I hope that if you are a believer here this morning, Sabes, yo espero que si tú eres un creyente aquí, que estás con nosotros en esta mañana, that you are reminded once again of the power of what Jesus did on the cross. que tú puedas haber sido, hayas recordado el poder de lo que Jesús pasó por nosotros. That you can see that it's not the cross, but it's the one who died on the cross. Que tú puedas ver que no es la cruz, pero es la persona que murió en la cruz. The detail and the actual pain that he went through every detail had significance. Y los detalles, todo lo que se dijo acerca de lo que él sucedió, tiene esa gran importancia. I hope that this causes you once again to worship him for what he did. ¿Sabes? Yo espero en mi corazón que el recordar esto
lo que traiga a ti es el deseo de adorarle a Él más. because he deserves worship. Porque Él merece la adoración. For the price that he paid. Por el precio que Él pagó. Secondly, Lo segundo, I hope that we were able to see what happened on the cross. yo espero que nosotros hayamos podido ver lo que sucedió en la cruz. From the perspective of understanding what our role in that was. De la perspectiva de entender cuál es nuestro rol en esto. As we talked about, we saw that Matthew pays close attention to showing how every person who saw religious people, religious leaders, every person mocked Christ. Y nosotros pudimos observar el relato de Mateo, lo que decía que todas las personas religiosas, líderes religiosos, personas que pasaban por allí, ladrones, todos se burlaron de Jesús, todos se burlaron de Jesús. Again, as we've been saying many times, we've talked about many times as we've talked about these incidents in the life of Christ. Y como hemos hablado en otras ocasiones con estos incidentes en la vida de Jesús, Who do we identify with in these stories? ¿con quién nos identificamos nosotros en esta historia? We have a tendency to identify ourselves with Christ. Nosotros tenemos la tendencia de identificarnos nosotros con Cristo. If it would have been one of us on the cross, Si hubiese sido alguno de nosotros en esa cruz, we probably would have been like one of the thieves. quizás nosotros hubiésemos sido como uno de los ladrones. We are the ones Nosotros somos that he aquellos died for. por el cual Jesús murió. We Por are quienes the Jesús ones murió. that mocked him. Sabes, nosotros fuimos aquellos que nos burlamos de Jesús. As God the Creator hung on the cross, Y a medida que el Creador, que Jesucristo, que Dios estuvo allí en esa cruz, mankind, his creation, la humanidad, su creación, mocked him with the very breath that he gave them. se burló de Él con el mismo aliento de vida que Él nos había dado. Because man, naturally, according to his own nature, is an enemy of God. Porque el hombre, de acuerdo a su propia naturaleza, es un enemigo de Dios. We need to understand that. We need to embrace that. He was the only one. He had to die on the cross for Y us. nosotros debemos entender que Jesucristo es el único que pudo morir en esa cruz por ti y por mí, por nosotros. You know how we've been talking about how the jewel, the beautiful diamond, ¿Recuerdan cuando hemos dado el ejemplo de la hermosa joya shines more bright que brilla más? when what? ¿Cuándo es que brilla más? When it has a black backdrop. Cuando tiene un fondo negro Well, we y have tú pones esa joya allí a relucir. such a great example of this here today. Sabes, nosotros tenemos un hermoso ejemplo en lo que hemos visto en esta mañana. That Christ's grace and Christ's mercy and Christ's endurance of pain and mockery shine so much brighter De que la gracia, la misericordia, la resistencia de Cristo brilla de una manera mayor when we see how horrible mankind is, Cuando how much nosotros- mankind needs forgiveness. vemos lo horrible que es la humanidad, It seems que le necesitamos. to me like at any point Y pareciese para mí que en cualquier punto, everything could have changed. ¿sabes? Todo pudo haber cambiado. When Jesus was in the Garden of Gethsemane, Cuando Cristo estuvo en el huerto de Getsemaní, he was sweating great drops of blood. He was very tempted to not die on the cross. Él estaba sudando de esa ansiedad, él estaba sudando esas grandes gotas de sangre y estuvo tentado a no ir a esa cruz. But he decided to say, not my will be done, but yours. Pero él decidió y le dijo a su padre que no se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Jesus said, no man takes my life from me. Jesucristo dijo, ningún hombre He said, I laid me it down quita voluntarily. la vida, yo la he dado. He decided to die. Él
decidió morir. If he would have said, I'm not going to do it, Si él hubiera dicho, yo no lo voy a hacer, the Father even would have honored that. aún el Padre hubiese honrado eso. He was the only way. Él es el único camino, era el único camino. The Bible says that before the foundations of the world, Jesus is the Lamb who was slain for our sins. La Biblia dice que desde la fundación del mundo Jesucristo era el cordero inmolado que sería sacrificado. Before the universe was even created, Antes de que el universo fuese creado. God the Father and Jesus the Son, Dios el Padre, su Hijo Jesucristo, they knew how bad it would get. sabían lo malo que se pondría la They knew how situación. hopeless mankind would be. Ellos sabían lo tan sin esperanza que sería la humanidad. And they knew how sinful man would be. Ellos sabían lo pecaminoso que sería el ser humano. And Jesus said, I'll go. Pero Jesús dijo, yo iré. There was only one hope. Solamente una esperanza había. There has only ever been one hope. Siempre, solamente ha habido una esperanza. And it's him. Y es Jesucristo. The law was never a hope. Sabes, la ley nunca fue una esperanza. Works were never going to be enough. Las obras nunca serían suficientemente bien. It was only Jesus. Solamente era Cristo. And he had to go through hell and back, literally, in order to accomplish what he Y él accomplished. tuvo que pasar por todo esto para poder cumplir lo que cumplió. And we see as he comes to the end of his life Y vemos a medida que él llega al final de sus días aquí en la tierra, that he finished strong, que él terminó con fuerza, that he didn't give up, que él no se rindió, that he didn't yield, que él no cedió so that you and I could be saved. para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Amen. Let's praise the Lord this morning. Vamos a alabar a Thank you, Dios en Lord esta Jesus. mañana. Señor, gracias Jesús. Gracias Jesús. If you are an unbeliever here this morning, if you've never received Christ as your Savior, Si tú estás en esta mañana y nunca has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, Jesus did what we talked about today for you. sabes, Jesucristo hizo lo que hemos platicado en esta mañana, Él lo hizo por ti. Those people he were dying for, they were his enemies. Aquellas personas por las cuales Jesús estaba muriendo eran sus enemigos. Maybe you think I've done too many things wrong. Sabes, quizás tú pienses, yo he hecho muchas cosas malas. I've been too sinful. Yo he sido muy pecaminoso. My sin has been too great. Mi pecado ha sido muy grande. But Jesus says of you what he says of everyone. Father, forgive them. Pero Jesús dice de ti lo que Él dijo de todos. Padre, perdónalos. If he asked his father to forgive the very people who murdered him on the cross, Si Él le pidió a su Padre perdonar a aquellos que lo clavaron en la cruz, then surely he's asking the Father to forgive you. con certeza le está pidiendo al Padre que te perdone a ti. His grace is bigger than any sin. Sabes, la gracia de Él es más grande que cualquier otro pecado. It's greater than anything we have ever done. Es más grande que cualquier cosa que hayamos hecho. You can receive forgiveness Tú today. puedes recibir perdón en este día. This is the message of the cross. Este es el mensaje de la cruz. He went through all of this because we could not pay for our sins on our own. Y Él pasó por todo esto porque nosotros no podíamos pagar ese precio que necesitábamos pagar en la cruz Through our own power. a través de nuestro propio poder. Maybe you're here this morning. Quizás tú estás aquí en esta mañana. Maybe you are a believer. Maybe you know Christ. Quizás tú eres un creyente, quizás tú conoces a Cristo. And maybe you are struggling with feeling like his forgiveness is not enough for you. Quizás tú estás luchando, pensando que el perdón de Cristo no fue suficiente para tu vida. That you've gone too far. Que ahora tú has ido y te has alejado mucho That you've done too much. o que has hecho mucho Today, hoy. I hope you can see Yo espero que tú puedas ver that his words are, que sus palabras son: Father, forgive them. Padres, perdónalos. Let's close our eyes this morning Quiero que cerremos nuestros ojos en esta just for a few mañana more minutes por un par de minutos más. as we sing this last song.
medida que cantamos esta última canción, let's worship him yo quiero que nosotros le adoremos a Él, because he deserves worship. porque Él merece toda la adoración. Let's please stand to your Yo feet quiero que as we sing todos this last nos song. pongamos de pie para terminar de cantar esta canción. We do have some announcements at the end, but right now let us focus on worshiping the Lord. Al final tendremos algunos anuncios, pero quiero que tomemos estos minutos para enfocarnos en el Señor. Let's pray. Lord Jesus, you deserve glory. Señor Jesús, tú mereces la gloria. You deserve worship. Tú mereces la adoración. You are the cornerstone. Señor, tú eres esa piedra angular, You nuestra are our roca. great Savior Tú eres el gran Salvador. and our great Lord. Tú, Señor, eres el gran Señor. Thank you for enduring the pain. Gracias, Jesús, por resistir el dolor. Thank you for enduring the mocking and the rejection. Gracias por resistir la burla. You did all of that Tú hiciste todo esto to receive the justice, para recibir la justicia, the punishment el castigo that we deserve que nosotros merecíamos for our sin. por nuestros pecados. And you were perfectly innocent. Y tú fuiste perfectamente inocente. And you were the only one that could do it. Tú fuiste el único que lo pudo hacer. You were the only one that could die. Tú eres el único que pudo And you did. morir y lo hiciste. Lord, we give you glory. Señor, te damos la gloria. Let's sing this song. Mi esperanza está en Jesús y en su justicia.